Si me dan un momento, voy a compartir. Nuevamente expreso un afectuoso, un cordial saludo desde Santiago de Chile. Acá ya son alrededor de las 22:20 de la noche, pero igualmente quisiera entregar esta conferencia y agradecer nuevamente a CIDE y a todo el equipo organizador por este estupendo congreso que convoca a estudiantes e investigadores. La ponencia, el día de hoy, la conferencia se intitula La secreción cervical en mamíferos, avances biológicos recientes y propuestas didácticas para las carreras agropecuarias. Y quisiera inmediatamente partir con el objetivo, qué es lo que quiero mostrar en esta conferencia. Principalmente tratar aspectos biológicos que tienen que ver con una secreción bastante importante en el plano reproductivo, en el plano fisiológico, que es la secreción cervical, referente a estudios que hemos efectuado en humanos y también en bovinos. Y aparte de eso, referirme a acciones o actividades que podemos ir desarrollando con los estudiantes o con los investigadores para poder efectuar acciones que tiendan a la investigación y a experiencias de enseñanza-aprendizaje llamativas para poder sacarle el mayor provecho a esta secreción que en realidad es fascinante desde el punto de vista fisiológico. ¿Y por qué digo fascinante? Porque realmente uno quisiera estudiar las secreciones mucosas. ¿Por qué es tan importante la mucosidad, un moco, un mucus? ¿Por qué es importante hablar de ellas? La verdad que yo acá quisiera ser bastante enfático y decirles que la vida en la Tierra no podría existir si no existiesen mucosidades. Es imposible que se haya dado el tránsito desde el agua, desde los seres que vivían en el agua, los animales que vivían en el agua, a los animales que vivían ya de forma terrestre. Y por lo tanto las mucosidades son secreciones que están muy presentes en todos los grupos de organismos, tanto avanzados como primitivos, y está formada cada mucosidad por una molécula antigua, un gen, digamos, antiguo en términos evolutivos, y cuya aparición en la historia evolutiva es clave para la terrestrialización, para poder resistir las condiciones muchas veces de desecación que desafiaban a los epitelios para que estos no se resecasen. Entonces, desde el punto de vista del origen de la vida en la Tierra, la existencia de las secreciones es fundamental, pero no solamente las mucosidades o los mocos tienen una importancia para evitar la desecación. También se sabe hoy en día que las mucosidades y las secreciones son fundamentales para la respuesta inmune, para el sistema de defensa inmunitario innato. Y también hoy en día se menciona que una adecuada secreción de las mucosidades es fundamental para prevenir enfermedades en distintos modelos animales, en humanos, en animales. Adentrándonos en el tema, acá podemos ver, por ejemplo, un perrito acá que está con una secreción, digamos, eh, debido a alguna patología, y esta secreción eh, viscoelástica, esta mucosidad, está dando cuenta de ciertos fenómenos fisiopatológicos. La función que tienen las secreciones son de permanente apoyo a el poder cubrir ciertas superficies expuestas a aquella noxa ambiental, a cualquier ambiente externo que pueda estar generando algún tipo de alteración en la fisiología del el organismo. También al efecto nocivo que puedan generar microbios
incluidos todos aquellos patógenos potenciales. El mamífero, por ejemplo, los humanos y otras especies, recubren las superficies respiratorias, gastrointestinales, los tractos urogenitales, también el oído medio, la superficie ocular y en general todo el sistema de secreciones lagrimales tiene mucho de componente mucoso. Existen glicoproteínas denominadas mucinas que también permiten proteger nuestro sistema visual. Entonces, existe un sinnúmero de funciones, un sinnúmero de eh, eh, efectos beneficiosos que las secreciones mucosas ejercen en la fisiología animal. En el caso de los peces también y de los invertebrados acuáticos, las secreciones son fundamentales para proteger el cuerpo, las branquias, las superficies intestinales. Además, en animales, las mucosidades sirven como barrera antimicrobiana, protectora física, permiten un adecuado intercambio de los gases respiratorios, el O2, el CO2, nutrientes y metabolitos, lubrica superficie, reduce el daño mecánico, reduce la deshidratación epitelial y permite un adecuado transporte de partículas, además de filtrar aquellas sustancias o partículas nocivas. Entonces, habiendo partido con esta introducción, eh, nos queda mucho más clara la importancia que las mucosidades tienen para nuestra vida y que realmente cada uno de nosotros que está escuchando en este momento no podría existir si no tuviésemos una adecuada función de las secreciones mucosas. ¿Cuáles son los componentes fundamentales de una mucosidad? Existen varios componentes, cada vez más se determinan distintas hormonas, compuestos, anticuerpos, pero existen, digamos, dos que son fundamentales: las mucinas y el agua. Es decir, eh, el, la mucosidad, el moco, es un biogel que está principalmente eh, eh, conformado en su estructura por glicoproteínas, que son las mucinas, y estas se encuentran, digamos, rodeadas, hidratadas por agua. Entonces, de ahí podemos decir que el principal componente de la mucosidad es el agua, y el componente reológico o biofísico, el que le da la estructura, son estas glicoproteínas mucinas que son codificadas por los famosos genes MUC o MUC, que hace 20 años atrás, cuando yo más o menos empecé a estudiar esto, no existían más allá de 21, hoy deben existir unos 30, 35 genes MUC reconocidos como codificadores de distintos tipos de mucina. Las mucinas, estas glicoproteínas, son una de las más grandes que existen, reportadas. El especialista del MIT, recuerdo, es el doctor Banzil, uno de los reconocidos biofísicos de mucina, y las menciona como altamente glicosiladas y con una alta masa molecular o alto peso molecular. La estructura de una mucina en general se caracteriza, acá vemos el extremo amino en un lado y luego el extremo carboxilo, y en general vamos a tener estos insertos acá de oligosacáridos, residuos ricos en cisteína y repeticiones en tándem también bastante glicosiladas. Entonces, al hablar de estas mucinas podemos decir en palabras sencillas que son proteínas que tienen bastantes inserciones de azúcares, de elementos azucarados. Lo podemos ver acá y también podemos argumentar que las mucinas principalmente se caracterizan en dos tipos principales, aunque hay variaciones. Tenemos aquellas que son secretadas, es decir, acá en azul se ve el esqueleto proteico y en rojo, en estas esferas, se ven los glicanos unidos a este esqueleto proteico. Esta es secretada.
Y hay otras mucinas que están unidas a membranas, es decir, que tienen parte de su esqueleto proteico. Y si uno hace un acercamiento, un zoom a esta esfera roja que yo les decía que era la parte, entre comillas, azucarada, podemos ver la gran estructura que tienen estos glicanos y que por lo tanto aumenta la masa molecular de esta mucina. De hecho, esta, eh, estas inserciones de azúcares son las que van muchas veces haciendo variar el tipo de mucina y también generando diferencias entre ellas durante los distintos ciclos reproductivos, durante los distintos estadios o fases de los ciclos reproductivos. ¿Qué podemos decir? Acá tenemos una figura tomada de la revista Science Signaling, y se está mostrando el lumen intestinal, porque hay que recordar que en nuestro intestino nosotros poseemos mucosidades. No quiero decir que no vaya a mostrar digamos, el tracto reproductivo, pero solamente para poder contextualizar, podemos decir que la célula especializada, desde el punto de vista general, es aquella secretora de moco que se denomina célula goblet o célula caliciforme, porque tiene la forma de un cáliz. Y esta célula caliciforme está inserta en este epitelio donde podemos ver estos verdaderos cilios o vellosidades que se ven acá. El moco es secretado hacia el lumen y actualmente se sabe que, aparte de obedecer a las señales clásicas de secreción mediadas por el calcio, por algún estímulo quizás nervioso, químico, también la microbiota, también los microorganismos están generando cierta estimulación, y esta estimulación a estas células secretoras de moco produce la liberación de este. Importante también es mencionar, y lo quiero revelar, que el concepto de célula goblet o célula caliciforme es usado en algunas ocasiones para fisiología reproductiva, pero principalmente no se utiliza tanto como a nivel de la caracterización histológica a nivel digestiva. Simplemente se dice la célula epitelial secretora de moco en el plano reproductivo. Ahora, hablando del moco o la secreción cervical, ustedes dirán, pero ¿qué tiene de importancia la mucosidad o la secreción cervical? Este fluido, ¿qué labor o qué función biológica reproductiva tendrá de importancia? Entonces me voy a referir muy rápidamente a la composición y a la regulación de la secreción, además de sus funciones. ¿Cómo se define moco cervical? Hablamos recién, decíamos que es un biogel, una sustancia gelatinosa que tiene una función biológica. Pero si lo caracterizamos mejor, es principalmente hidratado. Algunos investigadores mencionan, Siligiani es una gran investigadora en el área de fisiología reproductiva bovina, y menciona que el grado de hidratación del moco cervical bovino puede ir entre el 92, el 95 y el 98%. Por lo tanto, el agua es un componente fundamental en este hidrogel. Entonces, está formado por una mezcla heterogénea de agua, electrolitos, plasma, proteínas localmente derivadas y glicoproteínas, como le mencionaba, mucinas, que son aquellas que le dan las propiedades biofísicas y que se modifican bioquímicamente durante el ciclo reproductivo. Otra definición también mucho más relacionada con lo visual, lo menciona como una sustancia pegajosa, medianamente viscosa, translúcida y opaca, producida principalmente por las, entre comillas, criptas cervicales, y aquí se pone entre comillas porque es un término que ya también va en retirada. Algunos dicen que son una pseudocripta,
autores más antiguos los mencionaban como criptas, otros dicen que se parecen a unas criptas, pero que en realidad no lo son, pero que se encuentran estos pliegues y estas criptas están en el epitelio cervical. ¿Cómo se caracteriza? Como viscoso, es decir, tiene una cierta filancia, no se corta inmediatamente una vez que es estirado entre dos portaobjetos, puede ser translúcido o puede ser opaco, dependiendo de la mediación hormonal o dependiendo también, por ejemplo, de alguna infección o algún proceso patológico. La composición, ¿cómo está compuesto? Ya les decía recién que la fase acuosa es mayoritaria, podríamos decir que entre un 92 a un 97, 98% en porcentaje de agua, y en la fase acuosa vamos a tener disueltos iones inorgánicos, sodio, potasio, cloruro, proteínas, algunos aminoácidos y algunos azúcares. Y en la fase gel vamos a tener los componentes de alta masa molecular, las glicoproteínas que mencionábamos, conocidas como mucina. Las encontramos en todas las especies, en general, el moco cervical no está en todas las especies. Autores han efectuado investigaciones en conejos, en ovejas, en algunos primates, pero la mayoría de los estudios son efectuados en bovinos y también en mujeres. De hecho, es algo que he trabajado en los últimos 20 años y yo les comento a ustedes que no soy veterinario, soy biólogo, partí como profesor de biología y química, después me formé como biólogo y como doctor en el área de ciencias de la agricultura y fisiología, pero me gusta mucho hacer una fisiología de tipo comparada. Creo que sirve mucho comparar modelos animales porque en realidad nos enseñan bastante y permiten, digamos, ir expandiendo ciertos procesos y buscar generalidades en aquellos que estamos observando. Entonces, dicho eso, la mayoría de los estudios se han efectuado, como les decía, en mujeres y especialmente en bovinos. Y realmente el cervix o cuello del útero es un microambiente en el cual esta secreción va a modular distintos procesos. Primero, regular la inmunidad, proteger a la hembra, y segundo, también afectar de una u otra manera a los espermatozoides que puedan migrar o no. Y tercero, también nos está hablando, en el caso de los bovinos y también en el caso de la mujer, de la condición de salud o de enfermedad de ese individuo. Es decir, la mucosidad cuenta una historia fisiológica o fisiopatológica. El cervix efectivamente secreta moco y aquí yo les quería mostrar una imagen redibujada de Sanger, un destacado fisiólogo en el área de reproducción animal. Él muestra efectivamente que a partir de un acercamiento de este anillo cervical se puede ver en el área de la mucosa que estas criptas, entre comillas, y pliegue, donde se encuentra el epitelio columnar ciliado y el epitelio columnar simple, tienen funciones diferenciadas y entre ellas encontramos que el moco es secretado por las células epiteliales no ciliadas y es secretado copiosamente durante el estro. A mí me ha tocado observarlo cuando hacía algunos estudios de microscopía y realmente veíamos decenas de ml, algunos frascos los completábamos con mucosidad y hay autores como Rutlag que incluso mencionan que hasta 100 ml de moco puede ser secretado en la fase, digamos, reproductiva, cerca del estro, entre el proestro y el estro, donde el efecto de los estrógenos es mayor y por lo tanto estas hormonas esteroidales ejercen un efecto proliferativo y secretor, lo cual permite evidenciar un copioso flujo de secreción cervical. Lo mismo sucede en el
ciclo menstrual, el ciclo de la mujer. Cuando ya nos encontramos cerca a la ovulación en el periodo periovulatorio y el estradiol está bastante alto, nos encontramos cerca del pic del LH, la secreción de moco cervical aumenta, sus características bioquímicas cambian, sus propiedades reológicas lo hacen mucho más translúcido y mucho más filante, extendible, que es un aspecto que tiene que ver con la capacidad de ser más receptivo para la migración de espermatozoides. Lo que recién les mencionaba tiene mucho que ver con algo que se empezó a demostrar a partir de los años 40, 50, más con los estudios hormonales. Antes se sospechaba naturalmente, pero se sabe que las propiedades bioquímicas y biofísicas de la secreción cervical están bajo un estricto control hormonal, bajo un estricto control hormonal. Estrógeno y progesterona, así como todas las hormonas relacionadas con ellas, alteran las características bioquímicas y biofísicas de él. A modo de idea fuerza, en el estro el moco es delgado, es más filante, menos viscoelástico y es favorable para la migración espermática. Pero durante la fase de dominancia de progesterona, la secreción cambia a un gel más plastoelástico, más pegajoso, más denso, más impenetrable. La biofísica del moco cervical no es tan sencilla de estudiar, ya que es definido como un fluido no newtoniano. Es decir, tiene propiedades que no son tan predecibles con las ecuaciones, digamos, la mecánica de fluidos habitual. Y esto tiene que ver muchas veces a que dentro del seno de la estructura de la propia mucosidad hay regiones muchas veces que están más hidratadas que otras y hay regiones o elementos del volumen que tienen más glicoproteínas o una expresión diferencial de glicoproteínas también, ya que autores como Odeblad, un reconocido médico y biofísico sueco que falleció hace como 5 años atrás, planteó que esta secreción cervical tenía características como de parches de distintos tipos de secreciones y por lo tanto no era tan fácil predecir su comportamiento biofísico. Y bueno, a quienes les interesan los signos más visibles, ya sabemos que durante el estro copiosamente el moco se hace visible y por lo tanto se puede tomar, se puede rescatar, se puede estudiar. Funciones. ¿Cuáles son estas funciones del moco cervical? Secreción lubricante y protectora, demostrado ya en el año 37 por Marshall y Hammond en el Reino Unido. Posee propiedades antimicrobianas. Brownlee y Hibbett en los años 70 ponían gotas de moco cervical en un cultivo, una placa de Petri, y muchas bacterias morían o se inhibía el crecimiento de algunos microorganismos. Modula la reacción del acrosoma. Recordemos que el espermatozoide, para poder tener la capacidad de avanzar por las cubiertas del ovocito, debe liberar su contenido de enzimas que degradan o carcomen estas cubiertas ovocitarias. Esto está demostrado. Es la primera barrera física de los espermatozoides y por lo tanto es un filtro selectivo fundamental fisiológico. Incluso en aquellos casos de que se está efectuando alguna inseminación artificial y que no es necesario la mucosidad porque directamente se puede dejar el semen a nivel uterino, la característica o el estado de moco se estudia. La doctora Bernardi, una reconocida bióloga reproductiva, veterinaria argentina, lo ha reportado, y muchas veces una inseminación que no fue efectiva está relacionada con que el moco está contando una historia en el sentido de que hay una alteración en su patrón
de estructura, de cristalización. Por lo tanto, también es un aspecto que debe ser evaluado. Y actualmente tiene una gran importancia inmunológica. ¿Por qué? Porque realmente su secreción está regulada por ciertos procesos inmunes o por la acción de la microbiota que se encuentra en el plano del sistema, al interior del sistema reproductivo de las hembras. Entonces, ahí existe una modulación de la secreción. Lo que se propone es que es algo que está bastante en desarrollo, pero lo más reciente que la microbiota genera bastante modificación en las características del moco cervical. Y entrando más en detalle en las funciones del moco relacionadas con las características espermáticas, en este esquema que vemos acá, ustedes pueden identificar que es un útero, pero es un útero, digamos, humano, pero la lógica, y por eso a mí me gusta mucho la fisiología comparada, porque los procesos muchas veces o difieren o son los mismos, como en este caso, el cervix genera funciones a través del moco cervical o de también, digamos, de su estructura, funciones relacionadas con la selección, con el almacenamiento, con la viabilidad o con la modulación de la reacción del acrosoma, específicamente con su inhibición. Aquí destacamos en verde, en este círculo, que el cervix en realidad es un microambiente que va de alguna u otra forma generar efectos profundos en las características espermáticas. Y ya lo podemos ver, podríamos hablar de una fase entre comillas folicular, el estro, y una fase, digamos, más lútea o más de predominancia de progesterona. En este esquema simple vemos que el espermatozoide es capaz de migrar por el entramado que forman las glicoproteínas de moco cervical hidratado, y en la fase lútea, donde la propiedad es más plastolástica, más densa, el entramado es más fino y por lo tanto la migración es menor, se impide o aquel espermatozoide con alguna anormalidad queda atrapado. También lo podemos ver en este esquema, que me parece un poco más, digamos, didáctico, un poco más artístico, digamos, de alguna u otra forma, y nos permite revelar que realmente en este medio que suponemos hidratado acá, el verdadero componente reológico, como el esqueleto del moco cervical, es son los distintos tipos de mucina que se unen mediante filamentos entre sí. Vean ustedes que un espermatozoide es capaz de ir migrando, ir atravesando, pero una vez aumenta el predominio de progesterona, realmente la capacidad de migrar disminuye significativamente. ¿Cómo lo muestra la microscopía? Acá tenemos una imagen del grupo del doctor Barros y de la doctora Vigila, el año antiguo, el año 85. El doctor Barros fue uno de los líderes mundiales en estudiar la reacción del acrosoma, por ejemplo, en distintas especies, y vemos acá que efectivamente hay una verdadera interacción estructural entre el moco, a través de esta microscopía electrónica, con la cabeza del espermatozoide. Vean ahí cómo está interactuando con ciertos filamentos proteicos, en tanto que otros espermatozoides con alteraciones estructurales van a ser, digamos, capturados o no van a poder migrar, y por lo tanto hay un filtro también selectivo morfológico. El moco cervical previene la reacción prematura del acrosoma. Eso está demostrado, lo hemos publicado en nuestro grupo. Estos son estudios, digamos, ya más o menos antiguos. En un momento más les voy a mostrar lo que estoy haciendo más recientemente, pero en general se sabe que los espermatozoides, tanto de humanos como de bovinos, son modulados por los compuestos y por las hormonas que se encuentran, primero, en el moco cervical y también en el fluido folicular. Cuando hablamos del moco cervical,
hay inductores de la reacción del acrosoma. Un inductor, por excelencia de la reacción del acrosoma, es la progesterona. Y un inhibidor es el estradiol, ¿ya? Entonces, cuando el espermatozoide está migrando por el moco cervical en la fase de predominio estrogénico, el acrosoma no va a reaccionar. Y eso naturalmente es bueno. ¿Por qué? Porque no debiese reaccionar a nivel del cervix. No debiese reaccionar, ya que perdería la capacidad de las enzimas hidrolíticas liberadas ahí, cuando en realidad debe comenzar a reaccionar cuando estén más cercanos en inmediaciones del ovocito. Por lo tanto, no tiene ningún sentido de que reaccione a nivel del cervix. Entonces, el contenido alto de estrógeno, eh, en el caso del moco estrogénico periovulatorio, permite que el acrosoma no reaccione en una región que no debe hacerlo. Además, ¿qué podemos ver? ¿Qué otras características son muy estudiadas? Estas fotografías que están acá, que es como un verdadero collage que tenemos acá de distintas imágenes, muestran secreción, muestran cristalizaciones, muestran ultraestructuras en humanos. Una de las características que ha sido reportada desde la antigüedad, que la estudió mucho el doctor Papanicolaou en humanos, también los doctores Billings en humanos, y el doctor Odeblad y distintos, digamos, eh, autores en el área de veterinaria, tiene que ver con la cristalización. La cristalización habla del estado de fisiología reproductiva de la hembra. En bovino, ¿qué hemos encontrado? También, vean ustedes, esto es cristalización, es decir, son gotas de moco cervical dejadas de secar sin tinción, solamente esto es muchas veces el filtro del microscopio. Vean ustedes estas formas cristalinas que refieren a cómo cristalizan estos electrolitos y empiezan a atraer a las glicoproteínas y se forman estas verdaderas, digamos, formas bastante llamativas, algunas ya bastante extrañas, que tienen que ver cómo el moco cervical va cristalizando cuando es desecado en un portaobjeto. Y lo que veíamos acá, esto sucede en bovinos, en vaquillas específicamente, también es contrastable con lo que reporta Odeblad el año 94 para humanos. Acá tenemos distintas secreciones o subtipos de secreciones eh, reportadas por Odeblad, secreción cervical humana, y vean ustedes que hay una que él menciona como secreción L, la que yo le llamo como esqueleto de pescado, en que hay un eje principal y ejes que protruyen en 90 grados. Otras que tienen 4 o 6 ejes, dependiendo del tipo, son como helechos, pero tienen 4 o 6 ejes. Hay otras que son cristales como en líneas, y hay otras que realmente tienen un patrón poco definido y que principalmente se presentan cuando hay un predominio más de progesterona. También encontramos eh, eh, patrones que se denominan de cristalización tipo P2, en que hay dos ramificaciones y se forman las verdaderas hojas de lecho, que muchas veces, o de palma, que reportan los estudios, y también a la cristalización, la famosa estructura P6, que se dice que es una de las más relacionadas con el pic ovulatorio o el periodo de máxima fertilidad. Vean esta estrella de 6 ejes prácticamente perfecta de secreción cervical. Entonces, también acá hay una estructura interna de cristalización bastante interesante, a la cual me voy a referir en unos momentos. Tenemos otras imágenes de cristalización en bovino. Aquí está la famosa estructura tipo L que mencionaba Odeblad en humano, acá lo podemos ver en bovino. Vean ustedes el ángulo de 90 grados prácticamente perfecto.
Acá hay otras que tienen cierta variación, ya no es tanto de 90 grados, pero posee indentaciones, y cuando hacemos un aumento podemos ver los tipos de indentación. Todo esto, como les mencionaba, dejando de secar en un portaobjeto, mirando el microscopio óptico y sin teñir, dejando que deseque a temperatura ambiente. Vean ustedes también cómo se ven algunas, eh, algunos tipos de moco o subtipo P2, es decir, que tiene dos ejes que se van ramificando cada vez de una manera dicotómica, como una arborización de tipo dicotómica. Entonces tenemos una gran variedad, digamos, de tipos de cristalización, tanto en el moco cervical humano como en el moco cervical bovino. Una que publicamos hace unos años atrás refiere a este moco P6, que realmente cuando uno revisa las imágenes es muy, muy escaso de encontrar eh, unas 1000, 2000 imágenes habremos revisado para encontrar este tipo de moco P6 tan bien formado. A veces uno encuentra una estructura de este tipo, pero muchas veces uno de los ejes está o quebrado, mal formado, mal cristalizado. Y podemos ver entonces acá que perfectamente se distingue la cristalización, una estructura en bovino de 6 ejes similar a lo que reportamos en mujer, en humano. Entonces, quería pasar en este momento a la segunda parte de la presentación, porque todas estas estructuras que pueden ver tienen un orden, una estructura bastante particular que muchas veces nos hace pensar si hay un patrón detrás de esto o se puede asociar a algún modelo matemático. Y dentro de estas estructuras arborescentes o arboriformes, como mencionan Abucineina, un destacado veterinario que mencionaba esto como en los años 50 en Anatomical Record, eh, se puede estudiar toda esta geometría desde la fractalidad. ¿Ya? ¿Qué son los fractales en sí? Son constructos geométricos propuestos por el matemático Mandelbrot en el año 75 y describen entidades de morfología irregular que son plegadas sobre sí con ramificaciones y que se caracterizan por una dimensión fractal, que es un número que nos habla sobre estas características de fractalidad, una autosimilaridad, es decir, que cuando tenemos un fractal, algunas partes de la estructura se parecen al todo o se parecen entre sí, y también el sentido de lagunaridad, es decir, que la estructura fractal posee algunos vacíos donde no encontramos la estructura. Esta geometría está presente en las más diversas formas de la naturaleza. Lo podemos ver acá, por ejemplo, en el crecimiento de ciertos hongos, lo podemos ver en la estructura de algunas verduras, lo podemos ver cómo se ramifica el árbol respiratorio, la cristalización del hielo, las hojas de distintos vegetales. Entonces, si uno, por ejemplo, observa un helecho, ve que esta hoja, pina, hoja o rama del helecho, eh, en general el todo se parece a las ramas más pequeñas, y así uno va observando cada vez un trozo de este helecho y va encontrando estas ramificaciones siempre parecidas o siempre que obedeciesen a un patrón. Lo que muestro acá yo entonces es una fotografía de moco cervical bovino, una cristalización de vaquilla, y vean ustedes acá que podemos ver una sección en el centro. Entonces, si vemos cada uno de estos cuadrantes que yo estoy marcando acá, los podemos extraer. Aquí extraje uno, ahora extraigo este otro que está en rojo, y también extraigo el que está acá abajo. Los llevo al costado y digo, bueno, en realidad tanto no se parecen, si uno los viese así, de esta forma. Pero ya basta girarlos un poco, vean ustedes que si uno los comienza a girar y les comienza a aplicar con un programa que se llama Fractalize o con cualquier otro programa que analice la dimensión fractal,
y encontramos dimensiones fractales bastante parecidas. Acá está, vean ustedes, dimensión fractal 1,67, dimensión fractal 1,66, e igualmente para la que está abajo. Pero todavía no nos satisface, las dimensiones fractales son iguales, no nos satisface el criterio de autosimilitud. Entonces, si tomamos estas mismas regiones y vemos las zonas, que están ahí nuevamente, las estudiadas, ya nos dimos cuenta que tenían las tres dimensiones fractales igual, las giramos, vean ustedes que al girarlas, solamente con el hecho de girarlas, realmente se parecen mucho más entre sí. La zona 1 girada, la zona 2 girada y la zona 3 girada tienen gran similaridad entre sí como componentes del todo. Ahí tenemos las dimensiones fractales que están cumpliendo estos dos criterios, al menos, de fractalidad. El patrón fractal también ha sido determinado en el moco cervical humano. Aquí tenemos una fotografía en el microscopio, una imagen de cristalización de moco cervical de mujer, y vemos que al llevarla a blanco y negro y extraer una de estas ramas de este verdadero helecho que se forma, esta arborización, uno puede calcular para toda esta estructura la dimensión fractal, pero si uno saca esta rama de más arriba, que estoy indicando que tiene origen en la flecha, y le calcula la dimensión fractal, tiene una dimensión fractal bastante parecida, 1,61 en comparación a 1,63. También eso lo hemos publicado. Y lo más reciente, esto fue publicado el 2019, costó un poco que se publicase el número, digamos, dice 2019, pero en realidad salió más tendiente a 2020, ya había pasado la pandemia. El patrón fractal también se observa en estas estructuras, que es de moco cervical humano. Lo podemos ver en la imagen A. Tenemos tres regiones, la 1, la 2 y la 3, zona 1, zona 2, zona 3, para el cual le hacemos la misma técnica con el programa Fractalize, y se determina una dimensión fractal de 1,36, 1,35 y 1,36. Ahora, ¿cómo se puede también estudiar no la estructura, no la cristalización, sino la ultraestructura del moco cervical o de las secreciones en general? De toda secreción en realidad, secreción respiratoria, digestiva, secreción del oído, y secreción reproductiva, mediante la microscopía electrónica de barrido. Que a todo esto les quería comentar algo de que en el área de veterinaria, de biología, de ciencias biomédicas en general, ha sido un avance importantísimo. Si ustedes no lo saben, hace unos pocos meses atrás, de hecho ya llevamos 3 meses del 2022, el 2021 se celebraron 90 años del invento del microscopio electrónico, que ha sido pero realmente fundamental para los avances en las áreas de biomedicina. Cuando uno está efectuando una microscopía electrónica de barrido del moco, las muestras mucosas se depositan en cánulas que se cortan a 1,5 centímetros, se fijan con glutaraldehído en sodio cacodilato, se deshidratan en la batería de acetona o propanonas, se secan en un sistema que utiliza el desecado a punto crítico, se sombrean o cubren al vacío con oro paladio y se observan al microscopio electrónico de barrido. ¿Ya? Que ahí mostramos un microscopio electrónico de barrido, bastante antiguo por lo demás, porque hoy son mucho más compactos. ¿Qué se sabe desde ya más antiguo, desde hace 15, 17 años atrás? Que el moco estrogénico es una red bastante homogénea donde se observan estos como verdaderos canales o verdaderas como perforaciones. Así fue demostrado por Serich el año 2005 en humanos, y también por Chrétien el año, digamos, 2003.
Esto es lo que podemos ver, de hecho ahí se está indicando una gran como propuesta vía donde, donde migraría eventualmente, hipotéticamente, un espermatozoide. ¿Qué se sabe para la ultraestructura del moco cervical bovino enestro? Estas imágenes, digamos, son más propias. Acá podemos ver con sus características formas, unos eritrocitos, glóbulos rojos. Están los eritrocitos ahí. Vemos que es una verdadera malla. Esta es la barra para un moco cervical de vaquilla enestro. Si uno hace un aumento, vean ustedes cómo se puede observar esta verdadera red o entramado donde se observan los filamentos de glicoproteína. Acá obviamente ya no hay agua porque, como pudieron ver o escuchar en la diapositiva anterior, esto está deshidratado. Por lo tanto, lo que está quedando acá es solamente el esqueleto de glicoproteínas, como podrán deducir algunos de ustedes. Y lo que se propone es una malla de filamentos interconectados donde se observan poros. Si comparamos las estructuras, vean ustedes, del moco cervical bovino con el moco cervical humano, vemos bastantes similaridades. Ahora, acá nos surgen algunas preguntas, o podemos decir, ¿cómo migrará el espermatozoide en estos poros o canales que son tan pequeños, sabiendo que podríamos decir cuánto el diámetro, unos 5 micrómetros tendrá la cabeza del espermatozoide? Recordemos que esto es una fotografía, una ultraestructura, una microfotografía de algo que está deshidratado. Por lo tanto, si bien el diámetro de poros puede observarse menor acá, distinto es esta estructura cuando está hidratada y cuando se dispone tridimensionalmente y cómo interactúa con el espermatozoide. Al fin y al cabo, por las propiedades viscoelásticas y reológicas, muy seguramente estos diámetros promedio de poro van disponiéndose tridimensionalmente en la realidad y permiten o no la interacción y la migración con los espermatozoides. Vean ustedes acá también otros estudios que hemos publicado donde hay espermatozoides que están migrando y otros quedan atrapados. Este es el caso, esto ha sido en humanos, también lo hemos efectuado en bovinos, y algo que resultó interesante años atrás, que es un estudio que tenemos bastante citado, que en el moco cervical, que en mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, por lo tanto, una disfunción ovulatoria bastante relacionada con hiperandrogenismo, las características de su mucosidad cervical se alteran significativamente, especialmente en aquellas anovulatorias y especialmente en aquellas que tienen la comorbilidad de la resistencia a insulina. Por lo tanto, este es uno de los mecanismos propuestos para dar cuenta de la infertilidad evidenciada en estas pacientes. Vean ustedes que acá prácticamente no se observa entramado, o sea, ya se empieza a poner la apariencia de esta mucosidad más densa, más rocosa, si podríamos decirlo de esta forma. Eh, Estas imágenes son un poco más recientes, se publicaron eh, el 2018, y uno dice reciente, ¿por qué? Porque en realidad han salido con año 2018, pero son 2019, 2020, por todo esto que algunas publicaciones en capítulos de libros se atrasaron, digamos, por el tema de la pandemia también, pero vemos acá las distintas estructuras que se pueden ver y en un diámetro, el rango de los diámetros de los poros entre 0,11 y 1,4 micrómetros para ultraestructuras de vaquillas en estro. Aquí la podemos ver específicamente para estas 4 vaquillas. Ustedes dirán, ¿por qué solamente 4? ¿Por qué el tamaño muestral tan bajo? Realmente estos estudios de ultraestructura es difícil hacerlo porque muchas veces ya basta que la técnica te salga mal o que sombrees demasiado con oro paladio y no puedes ver absolutamente nada. Queda todo tapado y en realidad tú mismo tapaste los poros haciendo mal la técnica. Y además la técnica de microscopía electrónica de barrido es bastante cara y consume bastante tiempo.
¿Qué estamos haciendo ya para empezar a cerrar? ¿Qué estamos haciendo actualmente? ¿A qué me he dedicado los últimos? Esto está publicado en 2021. Eh, eh, Tengo una serie de fotografías o de materiales que he ido juntando a través de investigación durante los años y ya estoy efectuando publicaciones que tienen que ver con la enseñanza. Esto fue publicado en el Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana, en el área de bioquímica en imágenes, y ustedes pueden ver acá esta interesante figura de cristalización de moco cervical humano, y a la derecha de moco cervical bovino en estro. Y abajo también otras ultraestructuras y también unas imágenes donde la característica que tienen es que se ven mejor los filamentos pequeños que interconectan los filamentos grandes de esta ultraestructura del moco cervical. ¿Por qué publicaciones para la enseñanza? Porque realmente estos artículos que son más breves, los estudiantes los disfrutan bastante en el sentido de entender visualmente aquellos que a veces pueden verlo como macroscópicamente como una secreción que no le encuentra mayor sentido, pero si uno le va explicando, oye, acá hay una mucina, una glicoproteína que está deshidratada, mira el filamento, y esto puede variar durante el ciclo, realmente muestran mayor interés. Aparte de que a muchos de ellos les gustan las figuras geométricas igual que a mí. Entonces, aquí llego a la parte final de mi presentación, que tiene que ver, bueno, y qué plantea usted realmente sobre las aplicaciones didácticas en el área. ¿Qué tiene que ver acá la didáctica? ¿Y qué es la didáctica en realidad? Y cómo llevarlo a la enseñanza en el área agropecuaria, cómo aplicarla. Etimológicamente, la didáctica, un área de la ciencia de la educación, viene del griego didaskein y también de tekné, que significa arte de enseñar, ¿ya? La didáctica es el arte de enseñar para obtener resultados positivos por medio de un encuentro entre quien enseña, que son las maestras y los maestros, y quienes están aprendiendo, el aprendiz, los discípulos, el estudiantado. Y se interesa no únicamente por lo que va a ser enseñado, sino en cómo lo vas a enseñar. La didáctica, por lo tanto, es ciencia y arte de enseñanza, entonces varias disciplinas confluyen en ella, la biología, la psicología, la sociología, la ingeniería, la filosofía, para hacer un aprendizaje más atractivo y para que todas estas ciencias, estas disciplinas se pongan en práctica y al fin y al cabo muchas veces se expresen de una manera artística o entretenida o de una manera cautivante para que los estudiantes puedan poder comprender muchas veces contenidos que son masivos en información, con demasiada información, que son muy complejos, pero que con estrategias activas de enseñanza pueden ser más digeribles, más asibles. Y también planteo lo siguiente, acá nosotros en todas las carreras del área agropecuaria o biológica tienen o debiesen tener una asignatura de biología o fisiología reproductiva. Medicina veterinaria, ingeniería agronómica, mención ciencias naturales, ingeniería zootecnista, ciencias biológicas, etc. Todas las carreras del área agropecuaria o biológica tienen o deben tener alguna asignatura biología reproductiva o fisiología reproductiva. Entonces, ¿qué ha sucedido? Hemos visto históricamente que los trabajos prácticos en el área y la salida a terreno donde tomamos muestras y podemos hacer los trabajos prácticos en el área han sido utilizados en alguna asignatura en los laboratorios para poder, desde el punto de vista histológico o de anatomía microscópica o de fisiología reproductiva, observar tejido, observar secreciones. Y en este caso, acá ponemos el ejemplo del moco cervical, que puede ser observado con la técnica de spread out, que es muy sencilla, esparcirlo en distintas direcciones, poder observar al microscopio, y también lo proponía como una forma de entrenamiento clínico Papa Nicolau en los años 50. Y otras técnicas más sofisticadas que tienen que ver con la tinción o con la microscopía electrónica de barrido. Pero ¿qué ha pasado en estos últimos 2 años? Este aprendizaje de tipo experiencial ha sido fuertemente desafiado en pandemia. No lo digo yo, sino lo dice
lo dicen al menos 3, 4 autores, acá puse solamente uno, Carpio Muñoz, en 2020, en Educación Médica Superior, que plantea lo siguiente, que yo, en realidad, soy muy franco, estoy parcialmente de acuerdo. Dice, la enseñanza de la anatomía microscópica sin microscopio. O sea, está bien, durante la pandemia, varias formas de enseñanza tuvieron que migrar a lo híbrido o a lo online o con poca presencialidad. Pero eso no quiere decir, yo utilizando muchas tecnologías de aprendizaje, TICs, por ejemplo, tablet, video, aplicación en el celular, lo utilizo bastante, tanto para investigación como para enseñanza, pero creo que acá el aprendizaje de tipo experiencial, de hacer los frotis, de tomar las muestras, de ver las mucosidades, de ver cómo cristalizan, es algo que realmente se debe retomar y que realmente debemos mantener siempre, sin perjuicio de que utilicemos las tecnologías infocomunicacionales permanentemente. Entonces, dentro de esa lógica se debe retomar el componente experiencial del estudio de las mucosidades. ¿Mediante qué? Estrategias activas de enseñanza con el estudiantado como centro, es decir, que el estudiante, las alumnas, los alumnos sean el centro de nuestro quehacer de enseñanza de la biología reproductiva, en este caso, por ejemplo, en la carrera de medicina veterinaria y carreras relacionadas. Promoción del aprendizaje experiencial. Por mucho que una aplicación nos pueda mostrar imágenes o figuras muy bien obtenidas, cuando uno está efectuando el trabajo en el laboratorio y haciendo el frotis y observándolo en el microscopio, está aplicando todos los sentidos, incluso hasta el oler. Incluso quienes han trabajado en esta área, cuando el moco cervical presenta algún tipo de alteración, hasta huele mal. Y cuando uno lo mira macroscópicamente, se ve turbio, se ve opalescente, opaco. Por lo tanto, ahí está aplicando todos los sentidos y eso es, digamos, impagable. Y además acercarse eh, y plantear distintos productos, entre comillas, productos de salida del proceso de enseñanza-aprendizaje cuando uno está enseñando estos temas. Un planteamiento elegir, es decir, que el estudiante pueda elegir con lo que quiere demostrar que ha logrado la competencia o el resultado de aprendizaje de aquello que se plantea a enseñar. Por ejemplo, pósteres, plenarios, exposiciones y entrenamiento en la redacción de manuales. Únicamente que uno acá le puedan poner en una evaluación, en un examen, una figura, identifique y a partir de eso está aprobado, está reprobado, sino muchas veces una gama, una opción con la cual uno pueda corroborar que realmente se adquirió la competencia o se está cumpliendo el resultado de aprendizaje de esa secuencia en la asignatura. Estrategias activas de enseñanza que permitan hablar y conversar sobre ciencia. Una didacta reconocida a nivel mundial en el mundo hispanoamericano es la doctora Neus San Martí, ella es española, vive en Cataluña, de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista, es doctora en ciencia, especialista en didáctica de la biología y de la química, y dice, cuando usted además quiere enseñar algo que es complejo, enseñar sobre las mucosidades o enseñar sobre las cristalizaciones, la ultraestructura, en este caso tienes que tomar una recomendación que ella, por ejemplo, tiene de hablar y conversar sobre la ciencia, porque es útil. Y esto tiene que ver mucho con estrategias activas de enseñanza que le hagan sentido al estudiantado para que uno se esté formando cada vez más en ciencia, pero en una ciencia para la ciudadanía, no en una ciencia para generar únicamente un especialista, porque tengamos en cuenta que las personas, los estudiantes que están aprendiendo esto, lo pueden aprender para desarrollar su carrera, pero no necesariamente todos se van a dedicar a la biología, a la fisiología reproductiva bovina, humana, etc. Pero sí deben formarse o deben buscarle utilidad dentro de su también desarrollo como ciudadano. Y estrategias activas de enseñanza que permitan difundir lo aprendido y los hallazgos a la comunidad, por ejemplo, mediante exposiciones.
Entonces, si ahí alguien o alguno de ustedes también se dedica a la docencia a nivel de universidad o en el plano que sea, en vez de estar con algo, digamos, tradicional como un examen donde uno tiene unas imágenes, ¿por qué no pedirle, en el caso de las secreciones, que los mismos estudiantes generen sus exposiciones a la comunidad o entre ellos mismos, o generen plenarios, o generen exposiciones artísticas? Vean ustedes acá la misma imagen del doctor Barro, la doctora Vigil, teñida para una exposición. La misma imagen, cómo cambia. La misma imagen de la secreción cervical eh, dejando avanzar o atrapando espermatozoides. Vean ustedes también acá un espermatozoide humano migrando por las cubiertas ovocitarias de hámster. Vean ustedes también acá la interacción de la cabeza del espermatozoide con la zona pelúcida, por ejemplo. Todo esto en realidad serían imágenes en blanco y negro, del punto de vista estructural, ultraestructural, valiosísimas. Pero ciertamente, cuando uno también quiere cautivar la atención en el área de enseñanza, tiene que apelar a estos recursos didácticos que combinan el arte con la enseñanza. Vean acá también otra, espermatozoide en el oviducto, no lo he dicho, pero el oviducto también secreta ciertas mucosidades, ese da para otra conferencia completa, como es la migración a través de el oviducto y todos los microambientes que se forman ahí, y vean ustedes cómo se pueden observar los distintos, este epitelio, digamos, ahí ciliado, y también el espermatozoide de alguna u otra forma, como está yaciendo e interactuando ahí en esa región. Entonces, para ir concluyendo, hay que mencionar que la secreción cervical posee una función muy importante. En general, todas las secreciones ya sabemos que son importantísimas para poder sobrevivir en este mundo, pero la secreción cervical es fundamental desde el punto de vista fisiológico para el proceso reproductivo humano y bovino, y en otras especies también. Su cristalización y ultraestructura evidencia las modificaciones fisiológicas y también los estados fisiopatológicos que afectan el ciclo reproductor. Otra conclusión que yo quería plantear acá, como idea fuerza ya para el mensaje para llevar a casa, la enseñanza de las características bioquímicas, de las propiedades biofísicas y de la microarquitectura de la secreción cervical, así como la promoción de su estudio, es importante para que los profesionales de la salud puedan comprender, y también aquellos que se están formando en el área de la salud agropecuaria, en el área de zootecnia, puedan entender en mayor detalle el proceso reproductivo en condiciones saludables y fisiopatológicas. Eso, digamos, también lo publicamos hace poco en el Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana, algo, digamos, una idea fuerza similar. Pienso que acá que poder desarrollar y poder entender las secreciones nos da una visión mucho más íntima del proceso reproductivo. Y una reflexión final: la enseñanza de la histología, de la anatomía microscópica y de la fisiología reproductiva claramente debiese evolucionar. No nos debiésemos quedar únicamente ahí, vea la imagen en el paper, en el libro, apréndase de la memoria, la ponemos en el examen, en la gincana, la ponemos en el parcial, en la prueba, lo que sea. Claramente que tenemos que usar las tabletas, los tablets, dispositivos celulares, móviles, lo que sea, u otras tecnologías para visualizar. Pero según mi parecer, creo que siempre será necesario complementar lo anterior con el componente experiencial, que es invaluable, del uso de los distintos tipos de microscopios, lo cual consolida los aprendizajes y entrega un valioso entrenamiento también para aquellos que deseen ser investigadores en el área en el futuro. Eso, digamos, esta reflexión también está por aparecer en un próximo número de un artículo que nos acaban de aceptar y que, digamos, celebra también estos 90 años del desarrollo eh, del microscopio electrónico. Así que para finalizar, les doy las gracias. Ahí también, si alguno de ustedes quiere alguna de estas publicaciones,
no duden en escribirme, ahí se las puedo adjuntar, siempre dispuesto para compartir la información. Y nuevamente le doy el agradecimiento al grupo que lidera de Ecuador. Es muy grato siempre ver a los colegas acá, profesionales, y a los estudiantes haciendo este congreso que lleva ya tanto tiempo, que perdura en el tiempo y que realmente a nivel hispanoamericano nos conecta en un mismo sentir, que es comprender las ciencias agropecuarias, la medicina veterinaria, las ciencias biológicas. Así que desde ya, muchas gracias, y espero que cada uno y cada uno de ustedes esté muy bien.